Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, pregúntale al de la par, ¿cómo está? Ah, dele un abracito, dele la mano, si es la esposa, dele un besito. Y dígale, hoy vamos a recibir un gran banquete. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes quieren un gran banquete? Ay, no, yo escucho a pocos, escucho como a 3, como a 4. ¿Quiénes quieren un gran banquete hoy? Muy bien. Cuando uno recibe la palabra de Dios, tenemos que recibirla con alegría, tenemos que recibirla con fe, necesitamos recibirla creyéndola, porque de lo contrario va a caer en tierra y después no va a dar fruto. Así que necesitamos ponerle atención, recibirla y disfrutarla. Amén. Muy bien, acampando en Harán. ¿Alguien ha escuchado ese nombre, Harán? No, yo sé que no tienen idea en qué versículo está ni nada. Alguien que me diga, yo sé de dónde está eso. Nadie. Bueno, entonces hoy vamos a disfrutar bastante la palabra, pues vamos a descubrir cosas nuevas. ¿Cuántos conquistadores hay acá? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos conquistadores hay en la casa? Muy bien, cada uno de nosotros estamos viviendo un tiempo de conquista. Pero ¿saben algo? No solamente es este tiempo. Nosotros deberíamos vivir en conquista siempre. ¿Quién lo cree? Siempre, en todo momento deberíamos estar conquistando. Deberíamos estar conquistando en lo terrenal, por ejemplo, estudiando, trabajando, desarrollando un emprendimiento. ¿Cuántos tienen sueños terrenales por acá? ¿Cuántos quieren una casa, por ejemplo? Muy bien, ustedes trabajan, se esfuerzan por conquistar una casa, por conquistar un carro, un mejor trabajo, algo que ustedes sueñan. Se vale ser conquistador en lo terrenal. Pero yo quisiera hacerles una pregunta y es, ¿cuántos de ustedes sueñan o tienen presente conquistar algo en el área espiritual? ¿Tendrá el mismo peso conquistar un carro, conquistar una casa, conquistar una profesión, que conquistar, por ejemplo, el corazón de Dios? Yo quisiera que toda una generación en esta casa como ADEP, que estuviéramos presente el hecho de conquistar el corazón de Dios. De nosotros recurrir a Él y decir, papá, véame, aquí estoy, soy tu hijo amado. Véame, lo intento, trabajo para ser mejor para ti. ¿Cuántos sueñan con agradar al corazón de Dios? ¿Cuántos sueñan, por ejemplo, con tener mayor revelación? Que ustedes al leer la palabra puedan descubrir cosas que ustedes dicen, wow, eso nunca nunca lo había visto, nunca lo había podido interpretar. Por ejemplo, yo admiro a mi pastor que saca historias de yo no sé dónde. Yo creo que se equipara a Dante Gebel. ¿Quién ha escuchado a Dante Gebel? Saca cosas de yo no sé dónde tampoco. Tienen una revelación especial, es un don especial. Yo quiero eso. Yo quiero conquistar el corazón de Dios de manera que Él me pueda dar más revelación. Yo sueño, por ejemplo, con tener más dones. Yo sueño con tener el don de ciencia, por ejemplo. Yo lo anhelo con todo mi corazón. Y le voy a decir algo, ahora que Pri no está aquí, no le digan. Yo le envidio ese don. Porque Pri tiene un don de ciencia muy especial y yo lo anhelo. Entonces, para mí es necesario esforzarme para conquistar el corazón de Dios y que Él se agrade de mí y que me lo pueda dar. La palabra de Dios dice que anhelen los mejores dones, por ejemplo, el de profecía. ¿Cuántos de ustedes anhelan, por ejemplo, conquistar áreas en el alma? Y ustedes me dicen, ¿qué va en el alma? Pero, por ejemplo, su carácter. ¿Cuántos tienen la misma meta por conquistar un trabajo o un puesto en donde trabajas? Tienen al mismo grado o mayor el hecho de conquistar tu carácter, tener dominio propio. ¿Cuántos? Allá empezó el Señor a trabajar en nosotros porque estamos haciendo una balanza a ver si realmente lo estamos teniendo como meta. Conquistar nuestro carácter, nuestros pensamientos, dominarlos, dejar de pensar mal en contra del hermano. Muy bien, necesitamos también tener como meta conquistar el alma. Digan conmigo, el alma, en lo terrenal y en el espíritu también. ¿Cuántos de ustedes anhelan conquistar lo que Dios ha prometido para ustedes? Llamados, ministerios, pastorados, evangelismo, todo lo que Dios ha prometido para usted en el área ministerial. ¿Cuánto nos esforzamos? Yo creo que Dios hoy nos va a hablar, amén. Porque yo sé que aquí hay una generación de conquistadores, pero resulta ser que en la vida, en el trayecto que nosotros tenemos hacia las tierras prometidas, hacia los sueños y demás, pueden pasar situaciones. Podemos encontrarnos con ciertos momentos donde nos podemos quedar a medio palo, nos podemos quedar en medio camino, nos podemos encontrar con Harán,
y no conquistar lo que Dios quiere para nosotros, lo que nosotros queremos para nuestra vida, conquistar en esto. Hay cosas que se nos pueden presentar que nos minan la fe, socavan la base de la fe y la fe decae. Y cuando usted se da cuenta ya no sueñas nada, ya no quieres nada con Dios, ya no quieres nada en la vida, como que vives, pareces que eres un muerto en vida. Y la idea es que hoy, si alguno de ustedes se siente así, hoy salgamos diferente. Hoy salgamos creyéndole a Dios, salgamos creyendo en los sueños, en las promesas de Dios, en los planes de Dios, por ejemplo. Los planes que tiene Dios para esta casa, para contigo, tu familia y todos los que están allá afuera también que tenemos que conquistar. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Muy bien, vamos a ir a Génesis capítulo 11 y aquí está la raíz de la historia de hoy. Dice la palabra del Señor. Esta es la lista de ¿qué? ¿De quién? ¿Saben quién es Taré? Bueno, si no saben, vamos a verlo. Taré fue el padre ¿de quién? De Nahor y de Harán. Presten atención a eso, Harán. Resulta ser que Harán fue el padre de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, ya vamos entendiendo, ¿verdad? Ok, Harán fue el padre de Lot. Ahora, ¿qué pasó con Harán? Harán murió en Ur de los Caldeos, donde había nacido. Cuando murió, todavía vivía su padre. ¿Quién vivía? El padre, vivía Taré. Muy bien, o sea, significa que Taré tuvo que enterrar a su hijo. Significa que Taré vivió un duelo muy fuerte por su hijo. Fue algo difícil. Pero vea lo que hizo Taré después. Esto es el versículo del 31 en adelante. Taré salió de Ur de los Caldeos y se dirigió a la tierra ¿de dónde? Tenía una meta. Salió de Ur a Canaán. Y créanme que si ustedes ven el mapa, es buena caminada. Pero al llegar, ¿qué pasó aquí? Pero al llegar a Harán, se quedó a vivir ahí, junto con su hijo Abraham, su nieto Lot, su nuera Sarai. Allí murió Taré a la edad de 205 años. ¿Dónde llegó Taré? Hay algo raro ahí. Pues resulta que hay un Harán, uno que era el hijo, y cuando iba caminando Taré hacia la tierra que él soñaba, que era Canaán, a la tierra que Dios le dijo que se fuera, y ya le digo por qué creo que Dios se lo dijo, resulta ser que se topó con una tierra que tenía el mismo nombre que el hijo que perdió. Y algo pasó ahí que Taré no pudo avanzar. Taré hizo su vida ahí. No pudo llegar a la tierra que soñaba, la tierra que Dios le dio, porque se topó con una tierra que se llamaba igual a su hijo. ¿Y saben qué es lo interesante? Que el nombre Harán significa tierra montañosa. O sea, cuando ellos iban, quizá por llanuras y demás, se toparon con una tierra que le recordaba su duelo, le recordaba su dolor, aquello que tanto le había dolido, y además era difícil de pasar. Posiblemente se iba Abraham primero y le pasaban una oveja desde abajo y la otra porque era montañoso. Tenían que jalar a los animales ahí con correas y el otro hacerle zancadillas a los demás porque era una tierra montañosa. No era fácil pasar por ahí. Aunque era pedregoso, complicado y demás, algo despertó esa tierra en Taré que no le permitió llegar a la tierra que Dios le había dicho. Yo quisiera que esta generación no se quede a medio palo, que se quede a medio camino, porque a Israel le tocó también. Israel salió de Egipto, cruzó el mar, se encontró en el monte Sinaí, recibió las leyes y en medio de Egipto, ahí no lograron superar, en medio del desierto no lograron superar a Egipto. Todavía recordaron el duelo, como que habían salido de Egipto y todo, cuando estaban allá decían, ay, si yo tuviera lo que tenía allá. Y empezaron a recordar lo que vivían en Egipto, teniendo la tierra prometida por frente para conquistarla. Y eso llevó a que ellos no vivieran la tierra prometida, sino la nueva generación. Resulta ser que Taré tenía una palabra de Dios. ¿Y saben por qué yo creo que tenía una palabra de Dios? Porque las palabras de Dios se cumplen sí o sí. Amén. Y creo que fue una palabra de Dios porque Dios se la dio a Taré. Taré no logró superar alguna etapa, se quedó estancado. Cuando murió llegó donde Abraham y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y adivina dónde Dios llevó a Abraham. Fue a Canaán. O sea, si usted no quiere conquistar tu promesa, la conquistarán tus hijos.
¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Sus promesas, su palabra sí y sí. Y si es no, es no. Pero es amén y punto. ¿Ok? Así que si Dios promete algo, Él lo cumple. Por eso yo creo que lo que Taré había recibido era una, digan conmigo, una palabra de Dios. Pero él no logró superarlo. Todo lo que vivimos hoy en día, todo lo que vivimos, nos lo volveremos a topar en el camino. Porque Dios necesita asegurarse que tu corazón está listo para la tierra. Ojo a esto. Puede ser que en el pasado usted haya pecado contra Dios. Usted se haya equivocado, hecho algo que te avergonzó. Te arrepentiste, superaste la etapa. Pero en el camino hacia la tierra prometida va a venir un Harán, un monte, un diablo que te va a acusar en medio del camino. Y quizá te vuelvas a caer. Pero es ahí donde usted en fe se levanta y dice: yo vivo por gracia en Dios. No hay quien me pueda condenar a mí por mis errores, por mis pecados. Me seguiría equivocando, sí, pero yo no me voy a detener acá por lo que usted, diablo, me diga. Yo en fe me levanto, creo lo que Dios ha dicho de mí y no me quedo en Harán. Veo el pasado, veo lo que viví, veo el dolor, pero aquí yo no me quedo ante tu acusación, Satanás. Y me levanto y camino. También puede pasar con otras cosas. Por ejemplo, puede ser que en algún momento alguien te hiriera profundamente. No sé, un pastor, un líder, un familiar, etcétera. Alguien te hirió, te hizo sentir menos, te dijo no creo en ti, te afectó profundamente. Usted sobrepasó ese Harán, ese duelo, tuvo que sacrificar, de enterrar esa situación. Y quizá más adelante en el camino hacia la tierra prometida usted se encuentre con situaciones o con personas que te vuelvan a herir, que te vuelvan a decir y demostrar que no creen en ti, que no confían en ti y te recuerdan el duelo pasado. Te recuerdan el Harán que tú enterraste y vienes y te topas en el camino con el monte. Pero ahí es donde la fe de nosotros, digan conmigo, la fe nos hace perseverar, nos hace resistir la prueba, nos hace resistir el dolor, nos hace resistir aquel que no cree en ti. Y así usted puede poner un montón de situaciones, porque en algún momento quizás sacrificaste tu ministerio y más adelante nadie cree en tu ministerio y usted ¿qué? Sigue, se decae, se queda en Harán porque no creyeron en ti, o crees en Dios que te quiere dar un ministerio, o crees en Dios que te quiere prosperar. Hay muchas situaciones en las cuales podemos estancarnos y tenemos que distinguirlas, tenemos que discernirlas, porque también puede ser la muerte de un familiar. Puede que alguien en tu casa literalmente se haya muerto, tú lo hayas tenido que enterrar y no logres pasar de ese monte. Y tu fe se cauteriza y lo que soñabas en algún momento no lo alcanzas porque el dolor te consumió. Créanme que cuando uno no sobrepasa la prueba, no sobrepasa la tentación, no sobrepasa los momentos difíciles, nos quedamos en Harán y vemos los sueños desde lejos. Y no podemos permitir que, por ejemplo, en la casa estemos conquistando sueños y que algunos nos podamos quedar ahí atrás. No podemos permitir que Dios te haya dado una palabra profética, que te haya dicho que vas a llegar lejos y que porque alguien no cree en ti, tú te detengas. O porque las cosas no te salieron. Alguien tal vez te dieron una palabra y dijeron tú vas a predicar en las naciones y la primera vez que predicó se enredó todo. ¿Te quedas ahí? No, te levantás, seguís caminando, viendo al invisible, al que te dio la promesa, al que te dio la palabra y sigues caminando. Pero Harán no nos puede detener. ¿Quién lo cree? Amén. Si quiere dar un aplauso, déselo a Dios con fuerza. Hay algo hermoso en esto, porque como decimos, Taré se quedó ahí, se quedó viviendo en Harán. Ojo a esto, no se quedó acampando en Harán, se quedó viviendo en Harán hasta que murió ahí. Pero su hijo, una vez que Taré murió, su hijo Abraham, digan conmigo Abraham. Hay algo interesante en Abraham y lo vamos a ver a continuación. Vamos a descubrirlo en la palabra. Génesis capítulo 12. Vamos a leer juntos. Llega el Señor donde Abraham y le dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor se lo había ordenado. Sigue. Ok. Abraham tenía 75 años cuando salió a Harán. Tomó a su esposa Sarai, su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a su casa. ¿En dónde? Y se dirigió a la tierra ¿de qué? Cuando llegaron a Canaán. Y después ahí continúa. Retrocedan otra vez. Vamos a analizar algo acá. El Señor le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. El Señor le dijo a dónde iba. ¿No? El Señor no le dijo a Abraham dónde tenía que ir. Pero es interesante porque Abraham había abrigado en su corazón la palabra que Dios le había dado a su padre, que era ir a Canaán. Y cuando Dios le dijo, sal, en la dirección que él tomó fue a donde Dios les había prometido a su generación anterior. Fue directo a Canaán. Hay cosas, tal vez Dios no te ha dado una palabra a ti, pero Dios te la ha dado a los pastores. Y si Dios se la da a los pastores, créala porque también va para ti. Amén. Pastores, si ustedes no la conquistan, yo la conquisto. Si ellos no, se quedaron ahí en Harán, yo sigo. Porque la promesa que Dios le da a ellos es para mí también. Pero ellos la van a vivir con nosotros. ¿Quiénes lo creen? Y así pasa con muchas cosas. Es interesante porque parecía que la promesa había muerto, pero en el corazón de Abraham estaba ahí. ¿Pero qué la reactivó? Digan conmigo, la palabra de Dios. Vino una palabra a él que le reactivó y lo llevó a donde Dios quería llevarlo. Y Abraham inmediatamente caminó. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hay situaciones que nos atan, pero hay gente que en lugar de que la situación lo ate, más bien sacan provecho de ella. Las situaciones no deben atarnos. Recuerden esta frase, las situaciones no deben atarnos, deben mejorarnos. Digan conmigo, las situaciones no deben atarnos, deben mejorarnos. Ahora volvemos a la otra parte del texto. ¿Y qué pasó con Abraham? Estuvieron ahí en Harán un montón de tiempo, pero Abraham ahí no se ató, no se quedó ahí, sino que él mejoró. ¿Por qué mejoró? Porque se llevó a todas las personas que se habían incorporado a su casa en Harán, todas las posesiones, todo lo que Abraham había aprovechado en esa tierra, él se lo llevó. Abraham sacó provecho de Harán. Y así debemos ser nosotros. Nosotros de las situaciones difíciles no debemos menguar, debemos sacarle provecho. Porque todo lo que vivamos nos va a ayudar para bien. Eso, así es, Gerald. Porque todo cuanto vivimos nos va a ayudar para bien. ¿Saben qué es lo interesante? Que esto es fe. Porque fe es creer en la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Yo no puedo activarme en fe si yo no tengo una palabra. A veces nosotros podemos estar orando por algo y orar en fe por algo. ¿Cuántos han orado por algo y no lo han recibido? Tal vez pues porque no era la voluntad de Dios. Pero cuando Dios te da una palabra y usted ora por esa palabra en fe, créanme que va a ser real, porque Dios dio la palabra. Y es fe real lo que la va a activar. Pero es necesario que entendamos que haya una palabra. Ahora, puede ser que alguno de nosotros creamos y sintamos que nunca nos han dado una palabra profética. Que nadie ha llegado a ponernos manos y nos ha dicho qué es lo que Dios quiere de nosotros. Qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, etcétera. Ustedes dicen, pero Dios nunca me ha hablado. Entonces, ¿cómo voy a tener fe hacia dónde ir? Esto es una gran mentira del diablo que utiliza mucho en la iglesia y nos hace dependientes de la profecía. ¿Saben por qué? Porque la palabra profética más confiable está en la Biblia. Y ahí está la palabra revelada de Dios en la cual debemos aferrarnos y creer. Y ya eso nos da propósito para actuar. Si nadie ha puesto mano sobre ti y te ha dicho algo, tranquilo, vaya, lea la palabra y descubra la voluntad de Dios y reactiva tus acciones. Y camina en pos de eso. Porque Abraham tenía en su corazón algo que no le habían dicho a él. Le habían dicho a su padre, era lo que él escuchaba de su padre. De un sueño, de una palabra, pero él la creía. Y ahí la tenía ardiendo en su corazón.
Así tenemos que ser nosotros. Si Dios dijo que tu casa, por ejemplo, alguien puede llegar a decirte que tu casa va a ser salva. Muy bien, pero eso ya está en la Biblia, por ejemplo. La Biblia promete que tu casa va a servir al Señor junto contigo, o que se va a convertir porque está en la promesa. Son palabras de Dios. Necesitamos nosotros a veces buscar la palabra ya revelada. Y cuando venga la palabra profética sea para levantarnos en eso. Muy bien, pero a veces viene la palabra profética y viene a nuestra vida, pero como no tenemos la otra palabra, no podemos actuar en fe. No podemos caminar en eso. Pero Abraham tenía esa hermosa característica. Él se aferraba a la palabra de Dios. ¿Cuántos se aferran a la palabra de Dios aquí? Yo disfruto porque si algo he visto yo en ADEP, es como Dios da palabra a la iglesia y a la gente de la iglesia, para colectivo o individual. Aquí no cesa la palabra profética, no cesa la predicación, no cesa lo bueno de parte de Dios. Necesitamos aferrarnos a eso para poder conquistar. Hay algo interesante porque a veces nosotros estamos esperando como que Dios nos diga algo para poder actuar. Pero ¿saben algo? La fe no necesita evidencia. La fe crea la evidencia. Se los repito. La fe no necesita evidencia para actuar. La fe crea la evidencia. La fe es la que evidencia que hay un Cristo vivo en ti. Entonces deja de esperar pruebas para servir al Señor. Deja de esperar pruebas para ofrendar en algo. Deja de esperar a que algo suceda para ver si te activas. No, actívate ya. Eres un hijo, ya tenés palabra, ya tenés fe. Solamente con el hecho de que usted recibiera a Cristo en su corazón, usted ya demuestra que tiene fe, ¿cierto? Porque por medio de la fe es que creemos en el Hijo de Dios. Y hay algo interesante, muchos, la fe se les cauteriza con el tiempo y no hacen nada en el reino porque esperan que Dios les diga algo. Pero cuando yo veo, por ejemplo, cuando la gente se convertía en tiempos antiguos, no había pasado una hora cuando ya estaban predicando. Que me lo diga aquella mujer que estaba en el pozo y que la samaritana, el Señor vino, habló con ella, pasó algo asombroso y esa mujer no había dado la vuelta a Jesús y ya le estaba diciendo a todo el mundo lo que había pasado. No lo hizo el gadareno. El gadareno, se burlaban de él. Vino Dios, hubo un acto de fe, fue liberado y fue a predicar a todo el mundo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la gente le huía porque le tenía miedo, pobrecito. Y tuvo que ir a otro pueblo para que creyeran en lo que él estaba predicando, donde no lo conocían. Pero él no se esperó, él de una vez activó su fe. No dejes que tu fe se cauterice. No dejes que tu fe se quede en Harán. No le creas al diablo que porque te vienes convirtiendo tienes que ser hiper mega super santo para poderle servir, porque el asunto es por gracia. Amén. Esto no es por lo que usted hace, no es por ley, es por gracia. Entonces, si usted se convierte a Cristo, ya tiene la fe suficiente y el respaldo de Dios para activarte, para hacer algo. Y el diablo es experto en recordarnos Harán para cauterizar nuestra fe. Pero actívala porque la fe sin obras es muerta. No la dejes morir, necesitamos activarla. Crean en ti o no crean en ti, te den oportunidades o no te den oportunidades. Como decía, la fe no espera evidencias, crea la evidencia. Si alguien no te abre las puertas para hacer algo, ábrela tú. Si usted no tiene cómo avanzar, avanza tú. Pues al que llevas adelante es un poderoso gigante y que él se lleve a todo el mundo. Usted nada más va en el camino que él va abriendo. Eso es fe. Necesitamos creer en el reino. Necesitamos creer en el Dios magnífico que tenemos como Abraham. Abraham creyó, avanzó. Sin que le dijeran a cuál tierra, él se fue a la tierra que ya había en su corazón. ¿Están alegres hoy? Hay palabra de Dios, qué rico. Resulta algo con respecto a Abraham, y es que Abraham, ante las situaciones difíciles, ante los momentos complicados, él nunca edificó casa, él solamente hizo campamento. Cuando Abraham salió de allá, Abraham en toda su vida fue como un nómada. ¿Saben qué es un nómada? Es una persona que se mueve de un lugar a otro, no construye, sino que vive en tiendas. Abraham fue así, porque él murió, ojo a esto, él murió esperando la tierra. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, cuando habla de todos los actos de fe de Abraham, dice, y ellos, y todos ellos, y entre eso se refiere a Abraham, murieron sin ver la promesa. Qué fuerte, porque a veces nosotros creemos, ahorita ponemos el versículo si gustan, para que vean que no miento. Dice que Abraham murió sin ver la promesa. Pues la promesa de Abraham era que iba a tener una nación gigante. ¿Abraham vio la nación gigante que somos todos nosotros? No la vio. Abraham lo que vio fue el inicio de la promesa.
en su hijo Isaac. Nosotros necesitamos creer tanto, por eso Él es el padre de la fe, porque aún sin ver la promesa se murió creyendo. Y hoy por hoy nosotros somos el resultado de esa promesa. ¡Qué hermoso! O sea, a veces nosotros caemos en la fe porque le pedimos algo a Dios y no lo vemos. Porque le pedimos algo a Dios y Él no nos responde. O porque Él nos prometió algo y tarda en darnos su promesa. En lugar de concentrarnos en la palabra profética revelada que dice que Él no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que espera que nosotros procedamos al arrepentimiento, a la transformación de nuestro carácter, a la transformación y a la entrega en el espíritu, a tanta cosa que necesitamos transformar para encontrarnos con el Señor. ¡Qué lindo! Eso deberíamos nosotros anhelar. Ya me perdí. El asunto es que Abraham nunca hizo casa, sino que él fue un nómada, él se movió. Él vio las circunstancias y se aprovechó de ellas en todo momento. Dice la palabra, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría en herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. ¿Por qué vivió ahí? Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. La fe, la verdadera fe, ve más allá. La fe en Dios no se enfoca tanto en lo terrenal, sino en lo celestial. Vean cómo termina ese versículo, ¿verdad? Lo que dice es que esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Necesitamos entender a Dios de manera eterna, en todo momento. Porque lo que nosotros podemos visionar no es lo que Dios visiona. Él tiene más amplio el panorama. Créanme, Dios siempre tiene el control de las cosas. Descansemos en el control de Él. Descansemos en Él. Y no edifiquemos donde Dios no nos ha dicho que edifiquemos. No construyamos donde Dios no nos ha dicho que construyamos. Actuemos de acuerdo a lo que Él ha dicho que hagamos. ¿Saben por qué yo estoy seguro, por ejemplo, de esta propiedad que la casa va a tener? Porque Dios habló de ella. Entonces, al Dios hablar de ella, podemos construir confiadamente. Por ejemplo, este lugar, Dios ha hablado de él. Podemos construir confiadamente acá. Pero si Dios no te ha dicho algo, ten cuidado, no te afanes, porque tus planes podrían estropearte. No siempre nuestros planes son los de Dios. Los de Dios son mejores y necesitamos aferrarnos a eso. Cada momento en la vida, Abraham lo vio como estaciones, no como destinos. Y hay algo curioso, porque cuando Abraham siempre llegó a una tierra de este tipo, donde él tuvo que acampar, muy bien, él siempre levantó un altar. Digan conmigo, un altar. En todo momento Abraham levantó un altar. Y a esto yo quiero hacerle mucho énfasis. Les voy a resumir la historia de Abraham. Estaba en Harán. Llegó Dios y le dijo, sal de ahí. Él agarró para Canaán, sin que le dijeran que Canaán, pero él agarró para allá. Llegó a una tierra que se llama Siquem. Y en Siquem puso su tienda y levantó un altar. Cuando levantó el altar, vino palabra de Dios a su vida y le dijo, hey, toda la tierra que usted ve acá, Canaán, será tuya. Ahí ya le dijo cuál era la tierra. Entonces Abraham el día siguiente levantó las tiendas y se fue y caminó y llegó a Betel. Cuando llegó ahí, hizo un altar. Adoró al Señor, entregó ofrenda, posiblemente entregó su carácter. Posiblemente dijo, durante este camino, Dios, me equivoqué en esto, no actué bien en esto, ayúdame a modificar mi carácter, Dios, te quiero escuchar más. Es que aquel pastor se peleó con aquel y la verdad es que yo leí la razón al que no tenía que darle la razón. Enséñame a tener discernimiento, porque todo eso se hace en el altar. El altar no solamente es para cantar, el altar es para entregarme, para ofrecerme en sacrificio, para buscar mejorar en todos los aspectos de mi vida, para entregar ofrenda. Ofrenda económica, ofrenda intelectual, ofrenda espiritual, ofrenda almática, ofrenda en todo mi ser. Eso es el altar. Y Abraham, en cada lugar donde llegaba y levantaba la tienda, muy bien, él hacía altar. Taré no. Taré levantó su casa y no adoró en ese lugar. Un lugar que le generó tanto dolor, Taré no levantó un altar, él se aferró al dolor. Pero Abraham había entendido que cada lugar donde él acampara, por un momento, él era mejor entregar lo que sentía. Era mejor entregar el dolor, el desprecio, la incredulidad de otros, el que me despidieran del trabajo,
el que se me muriera un familiar, el que pase un momento difícil, el que no me salen las cosas. En ese altar Abraham lo entregaba. Y ¿saben qué es lo interesante? Que en la mayoría de esos altares Dios venía a su vida, le traía palabra y extendía la promesa. Porque en un principio era Canaán, pero en otro después era todo un montón de tierra, después eran naciones, después siempre Dios extendió la promesa para Abraham. Pero todo nació porque él levantaba conmigo, digan conmigo, un altar. Después de ahí de Betel llegó un momento difícil para él y tuvo que irse a Egipto. Dios ya le había dicho, esta tierra donde usted acaba de acampar será la tuya, es Canaán. Y llega Dios y trae una crisis y tiene que irse a Egipto. ¿Cómo tiene que dejar aquello que Dios le dijo que era suyo ya? Tuvo que irse para Egipto, pasar necesidades económicas, tener inclusive que mentir, etcétera, para poder sobrevivir en esa tierra. Dios lo saca de ahí y se lo lleva. En medio de Egipto, en medio del dolor, Dios lo sigue proveyendo, lo sigue prosperando, y era tanta la provisión que tuvo que decirle a Lot: di papito, usted se va por un lado, yo me voy por el otro. Ojo la historia de Abraham. Y en ese momento, donde venían de un momento de crisis, Abraham decidió sembrar en su sobrino Lot, como nos enseñaba la líder Paola el domingo cuando motivaba la ofrenda. Él dice: hey, vea toda la tierra, si a usted le parece mejor la de la derecha, váyase para ahí, yo me voy para la izquierda. Y él decidió inclusive ofrendar, porque a la izquierda estaba Canaán y a la derecha estaba Sodoma y Gomorra. O sea, Abraham incluso puso en riesgo su promesa queriéndola ofrendar en su sobrino, porque le dijo a él: coja la tierra que usted quiera. Y su sobrino tomó Sodoma y Gomorra, todos lo sabemos. Y él se fue para Canaán. Se fue para ahí y levantó un altar. Siguió entregando, siguió ofrendando, siguió dando todo de sí en el altar. Abraham nunca se detuvo ante los momentos difíciles. Imagínense lo que es sembrar una tierra, o sea, despojarse de la promesa casi. Él se despojó y recobró, pues resulta que Dios le dijo: hey papito, ahora sí, yo le dije que era Canaán, pero ahora todo lo que vean tus ojos yo te lo voy a entregar. Todo lo que vean tus ojos. ¿Y saben qué hizo Abraham? Pues estaba en un lugar y lo que hizo fue subir a un monte. Todo lo que vean mis ojos. Y él agarró y subió a un monte y llegó ¿dónde es que estaban a Hebrón, donde estaban los gigantes después? Llegó a Hebrón, el monte más alto de ese lugar, y dice: ahora sí, todo lo que ven mis ojos. Ok, ahora sí, aquí puedo verlo todo. Aquí lo puedo ver todo. Dios, esto es mío, esto es mío. Y aún así, Abraham no edificó. Hizo tienda de campaña e hizo altar. El altar perdura por siempre, pero la tienda la mueve. Y entonces él hizo tienda porque él sabía que primero tenía que conquistar todo eso. No se trata solo de ver la tierra, se trata de conquistarla y llegar a vivir en ella. Eso es fe. No se acomoden al momento actual. Caminen hacia lo que Dios te prometió. Caminen hacia lo grande que Dios te quiere entregar. Construyamos juntos, como aprendimos la semana pasada. La fe tiene dos puntos de vista. La fe es aquello que yo veo la promesa a lo lejos y nunca pierdo la mirada de esa promesa. Pero la fe tiene también algo que es el día a día. Digan conmigo, día a día. Yo puedo creer que Dios me puede llevar a un lugar, pero y nunca debo perder ese enfoque. Pero el día a día es fundamental en la fe, porque el día a día es aquel que yo vivo en el altar, en mi intimidad con Dios. Si yo no tengo un día a día con Dios, si yo no tengo un altar día a día con Dios, yo no voy a llegar a vivir lo que está allá. ¿Por qué? Porque yo me acostumbro a mi Harán. Recuerde, acampa en Harán, pero no edifique en Harán. Usted día a día necesita ir a la presencia de Dios, acampar en Él, depositarlo todo, transformar tu carácter, transformarte siempre tratando de ser mejor para Él, para el reino, etcétera. Adorarle, agradecerle, cambiar de puntos de vista para que cuando vayas avanzando encontrarte con lo que Dios te prometió. Es día a día. Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que fe es solamente lo que está allá, al final. Pero se necesita más fe para cambiar un carácter, un punto de vista. Para decir: Dios, yo confío en ti, que lo que usted me está diciendo que transforme me va a ayudar para bien. En eso es donde realmente se ve la fe de alguien. En el día a día. Por eso mucha gente en el reino perece. Por eso muchos son los que vienen a Cristo y muchos son los que se pierden. Porque se agarran a la promesa, todo lo que Dios les dijo, pero el camino no lo quieren caminar. Quieren edificar y estar cómodos como Taré.
inclusive de tolerar cosas, etcétera. Pero nosotros tenemos que levantarnos y creer, avanzar y día a día hacer pasos de fe, pasos de confianza, pasos que nos llevarán a algo mejor. ¿Saben cómo lo veo esto? Yo no sé por qué yo siempre llevo a la gente a interiorizar mucho, ¿verdad? Como que uno se pone a pensar y tal vez es algo que Dios especialmente me ha dado. Yo creo que ahí nace el avivamiento, cuando uno interioriza y ve la necesidad que uno tiene de Dios de transformar algo, ¿verdad? Y eso es hermoso. Yo me quedo mucho con eso. Tal vez Dios te dijo que te va a entregar tu familia y que la va a traer a los pies de Cristo. Tus hijos, tu familia, tus tíos, tus primos, tus padres. Y Dios te ha prometido que los va a traer acá. Ese es el punto, la meta. Pero ¿saben cuál es el día a día? Cuando usted trata a su familia con amor, cuando usted le sirve a su hijo, inclusive cuando le robó platita que tenía por ahí ahorrada. Esto se trata cuando usted modela el amor de Cristo en su casa, cuando usted como esposa se sujeta a su marido que es inconverso. Porque Pablo decía, usted tiene su esposo que no está convertido y usted es creyente, bueno, sujétate a él, para que cuando él vea tu obediencia, él vea a Cristo a través de ti y a través de eso llegue al Señor. Ese es el día a día, en eso se necesita más fe. Y a veces nosotros nos aferramos tanto al final que olvidamos el día a día, transformar cosas. Por ejemplo, Dios te dijo que vas a tener un excelente emprendimiento. Usted trabaja por el emprendimiento, pero el día a día, la fe aplicada en pos de ese emprendimiento tiene que ver con buena administración, con gastar en lo que es necesario, no en lo que usted quiere. Muy bien, en cambiar cómo administra los recursos, cómo los inviertes. Ese es el día a día, ahí es donde realmente la fe se ve aplicada. Muy bien, es por ejemplo, acá con la casa. La casa, Dios ha prometido que esta iglesia será de gran impacto, ¿sí o no? En la ciudad. Muy bien, día a día, ¿qué haces para que esta casa sea de impacto? ¿Cuánto vas a dar para este paso de fe que estamos dando? ¿Cuánto has planeado para ofrendar? ¿Cuánto estás sirviendo en el reino? ¿Cuántos ministerios estás levantando? Muy bien, pues no vamos a llegar a ser una ciudad de ciudad si tú no haces el paso de día a día en fe. La fe es acción, digan conmigo, la fe es acción. Y cierro con algo de Abraham. Y es que Abraham confió hasta el final. Digan conmigo, hasta el final. Hubo un momento de declive en Abraham. Él nunca dejó de creer en la meta, pero sí hubo un momento en que él dejó de edificar altar. Pasó un tiempo y él no vio la promesa. Entonces él dejó de edificar altar. Y cuando él dejó de edificar altar, tuvo a Ismael. Cuando él dejó de edificar altar, tuvo que ir Dios y sacarlo de su tienda y decirle, hey papito, venga, vea las estrellas. Hubo un momento donde Abraham dejó de edificar altar. No dejó de creer, pero dejó de edificar altar. Cuando Dios vio que estaba a punto de morirse, su fe, por lo que escuchaba de Sara, su esposa, por lo que escuchaba de su criada, por lo que escuchaba de la gente alrededor, ya estaba a punto de morir su fe y vino palabra de Dios y lo levantó de ahí. Y lo sacó de ahí. Y entonces fue donde vino Dios y le pidió a Isaac. Y él volvió a levantar altar para Dios. Con su hijo, con la promesa. Yo creo que hoy Dios quiere edificar altar para reactivar nuestra fe. Si usted está aquí es porque usted tiene fe. Si usted está aquí es porque tiene fe. Pero quizá lo que usted necesita es un altar para levantar esa fe y reactivarla. Pónganse de pie un momentito. Yo quiero que levante sus manos, vamos a tomar un tiempo para que usted le diga a Dios, yo quiero creer en ti, quiero caminar en fe. Señor, yo no quiero hacer mi campamento, mi vida en Harán. Yo quiero dejar las cosas atrás, yo quiero superar cada prueba, yo quiero superar cada momento. Pero yo quiero ir a tu altar y reedificar mi fe. Si usted quiere sentir que su fe es activa, si usted quiere salir de Harán, si usted quiere levantar su tienda y caminar hacia lo que Dios te prometió, busca el altar. Busca el altar, de manera simbólica, busca el altar. Y dile, Dios, quizá yo no puedo verte ahorita, no te siento ni siquiera, pero yo creo que lo que tú me prometiste será una realidad. Quizá yo no puedo verte. Dile al Señor, quizá no te puedo ver. Sé que estás